Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Una vez más estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a ver un tema que le hemos llamado la apostasía. Es un tema que ya tengo semanas queriendo grabarlo, pero por una razón o por otra no lo hemos hecho. Quiero decirte una vez más que lo que hago lo hago con mucho cariño, con mucho gusto. De verdad que qué importante es que nosotros tengamos ese deseo por el conocimiento de la palabra de Dios. Lo sé que no es fácil. No es fácil porque la mente del ser humano es distraída y las cosas que nos gustan no es precisamente la palabra de Dios. A veces son cosas como vemos la palabra de Dios como fastidio o lo hacemos después o ya luego. Y hay quienes piensan que eso es para la vejez, no es para los jóvenes, pero de verdad que qué importante es que conozcamos la palabra de Dios. Un día, un día estaremos delante de la presencia de Dios o un día en este mundo en el que vivimos nos encontraremos en tribulación, nos encontraremos en problemas y en ese tiempo nosotros vamos a querer tener la misericordia de Dios, la ayuda de Dios cuando tenemos problemas. ¿Verdad? Entonces yo por eso te invito en el amor de Cristo a que busquemos a Dios, a que nos preparemos. Yo sé y estoy seguro que vienen cosas donde realmente ocuparemos de la misericordia de Dios. Guerras, hambres, pestes, temblores y tantas cosas que cambios en la vida cotidiana, sistemas electrónicos, pérdidas de empleos, tantas cosas que de verdad qué importante es que nosotros volteemos la mirada. Hoy vemos las noticias y encontramos puras malas noticias, y las cosas no van a cambiar porque todo eso está escrito que va a pasar. Pero si realmente nosotros vemos cuánto honramos a Dios, cuánto le damos la honra y la gloria a Dios Todopoderoso, al que hizo el cielo y la tierra, la verdad, estamos distraídos. No somos agradecidos con Dios. Amén. Y tenemos la historia en el Antiguo Testamento de Israel. ¿Y cómo le fue a Israel? Dios se alejó de ellos completamente y fueron esparcidos por el mundo. Hoy regresan, en el 1948 regresan otra vez a Israel porque viene el final de los tiempos, porque viene el juicio final. Pero Israel no ha tenido paz y no tendrá paz, excepto cuando el hombre de pecado se siente en el templo que se construirá, que está próximo a construirse, donde se sentará el hombre de perdición. Entonces, pues, qué importante es, pues, que de verdad nos interesemos por las cosas de Dios. Amén. Yo te invito, pues, en el amor de Cristo a que lo hagamos. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es darle la espalda a Dios. El apóstata es aquel que ya conoce la palabra de Dios y que deja las cosas de Dios. Pero vamos viendo mejor qué nos dice la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer ahí en 2 de Timoteo 4:1 al 5 dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad. Dice, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio, en todo, soportando aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. La palabra de Dios nos manda y nos ordena a que nosotros prediquemos la palabra, que exhortemos, que invitemos. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón del ser humano.
El ser humano no es fácil. No es fácil. Nosotros, en el poco tiempo que tengo conociendo la palabra de Dios, porque no hace mucho tiempo, y por eso le doy la honra y la gloria a Dios de que me dio la oportunidad de conocer su palabra, de estarla conociendo, de escudriñar su palabra y buscar ser agradecido con Él. Hemos invitado a muchas personas, las invitamos a Cristo, a la iglesia. Tenemos un grupo, los invitamos. No vienen. Simplemente tienen tantas cosas que hacer y no vienen. Entonces, ¿qué hacemos aparte de que subimos estos videos en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en TikTok? Se lo mandamos a un grupo de personas que estimamos y que deseamos de corazón que busquen de Dios, que busquen la salvación, no solo Isil, sino también su familia. Entonces, por eso lo hacemos, porque es un mandato de Dios. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Dice, con toda paciencia y doctrina. Dice, porque vendrán tiempos que no sufrirán la sana doctrina. Entonces lo sabemos. Y a veces somos insistentes. ¿Por qué somos insistentes? Porque sabemos perfectamente que las personas no tienen eso en su corazón. O creemos diferente respecto a la palabra de Dios, pero no exactamente como dice la palabra de Dios en la Biblia. Entonces dice que vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos todas las cosas que sean fáciles. Buscamos los lugares donde no se nos reprende, donde se nos permite hacer lo que nosotros queramos. Entonces, y esas cosas no son agradables a los ojos de Dios. Por eso nosotros hacemos y invitamos. Hay quien dice que malas palabras no es grave. La palabra de Dios dice que es condenación. Mentir no es tan grave, pero la palabra dice que es condenación. Y hay muchas cosas que el ser humano no las considera graves, pero la palabra de Dios dice que es condenación. Entonces, por eso hacemos lo que hacemos, por eso buscamos glorificar y darle la honra al que vive. Y si vemos ahí en 1 de Timoteo 4:1 en adelante lo que dice la palabra de Dios, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios crió para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Dice, porque todo lo que Dios crió es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Aquí lo que nos está diciendo la palabra de Dios dice que en los postreros tiempos, nosotros estamos viviendo los postreros tiempos, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Hoy vemos en su plena manifestación la apostasía. ¿Por qué? Porque las personas le hemos estado dando la espalda a Dios, aún conociendo su palabra. Hay pastores que no deberían de estar predicando y están predicando. Hay quienes predican de la palabra de Dios, hablan de riqueza, hablan de bienestar, hablan de tantas cosas, pero no hablan del temor a Dios y del amor a Dios. Lo que nos dice esta escritura, dice que hay quienes en los postreros tiempos, dice, prohibirán casarse. Y la religión popular prohíbe casarse a los que predican y prohíbe que coman carne en los días de la Cuaresma. Eso no lo prohibió Dios. Dios no quiere ese tipo de cosas. Y Dios no prohibió casarse.
El matrimonio Dios lo instituyó cuando Él hizo a Adán en el jardín del Edén y vio que Adán estaba solo, le hizo una compañera a Eva. Entonces no es pecado, no es malo el estar casado. Pablo dice que él mejor desearía que no te casaras para que no te echaras compromisos, porque realmente el casarte es un compromiso. No solamente delante de Dios, sino delante de tu pareja, de tu familia y de la sociedad, porque conlleva una responsabilidad. Pero dice que prohibirán casarse y prohíben casarse. Eso no lo manda Dios. Entonces dice, esa es la hipocresía de mentirosos. Y hay cuantos que predican la palabra de Dios. Hoy vemos que las iglesias, muchas iglesias se han convertido en shows, se han convertido en lugares de diversión, que no parece que se está glorificando el nombre de Dios, sino que se está honrando a Satanás. Y de verdad, esa es la apostasía. Darle la espalda a Dios, conociendo a Dios. Dice que hagamos un culto racional, que hagamos un culto realmente en orden, que glorifiquemos a Dios, que honremos a Dios. Porque el Dios Todopoderoso que hizo el cielo y la tierra, ese Dios es el que tenemos que honrar, pero lo tenemos que hacer con mucho respeto, con mucha dedicación, orando, escudriñando sus palabras, apartándonos de las cosas que a Él no le gustan. Eso es lo que Dios quiere. Pero hemos tomado la palabra de Dios como juego. Hemos tomado la palabra de Dios, le hemos quitado la seriedad, le hemos quitado lo importante, la esencia de la palabra, que es vida, que es salvación. Amén. Por eso qué importante es pues que nosotros recapacitemos y que entendamos pues que la palabra de Dios demanda que honremos al Dios Todopoderoso y que lo hagamos con seriedad y que no tomamos su palabra a juego, porque eso es como que nos estamos burlando de Dios, estamos jugando con la palabra de Dios y vemos que las cosas no van bien. ¿Por qué? Porque hemos dado la espalda a Dios y esa es la apostasía. Dice Segunda de Tesalonicenses 2:1 en adelante, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. La palabra de Dios dice que la venida de Dios cuando Él viene a la tierra, porque viene 2 veces más, viene cuando en las nubes a recoger su iglesia, que es el rapto, pero después del rapto, que esa es la semana 70 de Daniel, dice que llevará su iglesia a las bodas del Cordero, al cielo, y posteriormente regresará a la tierra y pisará en la tierra, cuando esté gobernando el mundo aquel hombre de pecado, el que sabemos que está cerca de venir, que dice que se sentará en el templo, porque aquí dice la palabra de Dios, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía la estamos viviendo hoy en toda su plenitud. La apostasía ya está cumpliéndose delante de nuestros ojos. ¿Por qué? Porque le hemos dado la espalda a Dios, aún los que conocemos a Dios, aún los que sabemos de su palabra. Le hemos dado la espalda. Y muchos dicen, ¿por qué? Dicen que va a venir Dios y diario están diciendo que va a venir Dios y Dios no viene. Y la palabra de Dios dice que no se presenta porque nos está dando oportunidad de que reflexionemos, de que vengamos a Él y de que menos personas se pierdan. Pero también dice la palabra de Dios
que en los postreros días se acortarían los días, porque si no, nadie sería salvo. ¿Por qué? Porque le damos la espalda, le estamos dando la espalda a Dios, y la gente no está glorificando a Dios, sino está preocupado tanto por las cosas del mundo, inmersos en el pecado, en todas aquellas cosas que Dios aborrece. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. Amén. El templo que se va a reconstruir en Israel, bueno, que está en Palestina, el terreno, y que se va a reconstruir, y que ya se habla de la reconstrucción, es de lo que está hablando. Dice, no va a venir hasta en tanto pase eso. O sea, habla de la venida de Dios a la tierra. Y eso es lo que está preparándose ahora. Eso es lo que sigue, la venida de Dios a la tierra. Porque el rapto puede ser en cualquier momento. El rapto de la iglesia puede ser ya en cualquier momento. Entonces dice que no va a venir, sino antes tiene que venir la apostasía. Y hoy estamos viviendo la apostasía. Hoy vemos tantas cosas que están pasando en el mundo, pero no doblamos las rodillas. Estamos preocupados porque las cosas vayan bien, porque las cosas estén mejor para nosotros, pero no clamamos a Dios, no glorificamos a Dios, no honramos a Dios, sino más bien que el mundo se está pervirtiendo, como en el tiempo de Sodoma y Gomorra, como en el tiempo del diluvio de Noé, y que el castigo llegó, pero la gente no creía. Y en este tiempo estamos viviendo, no creemos que Dios va a venir, pero Dios va a aparecer en cualquier momento. Y en ese momento entonces nosotros desearemos ver llevado o vivido una vida diferente, pero ya no habrá tiempo. Amén. Por eso qué importante es que tú y yo comprendamos pues lo que dice la palabra de Dios y que lo honremos, porque Él se lo merece, porque Él es Dios y porque Él es el que trae la salvación. Amén. Y no nos debería de preocupar otra cosa más que estar bien con Dios. Vamos ahí a Hebreos 10, 26 al 31. Dice la palabra de Dios, dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya que no queda más sacrificio por los pecados. O sea, si nosotros pecamos y seguimos ofendiendo a Dios, sabiendo las cosas que no le gustan a Dios, sabiendo que son desagradables ante los ojos de Dios, y nosotros las seguimos llevando a cabo, las seguimos haciendo sin que nos importe. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Amén. Dice la palabra de Dios aquí que si nosotros pecamos con conocimiento de causa, sabiendo que estamos ofendiendo a Dios con lo que estamos haciendo, dice que ya Dios murió y pagó con su sangre preciosa por nuestros pecados. Dice, ya no hay más. Dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si nosotros
Estamos en contra de Dios, somos enemigos de Dios, somos adversarios de Dios. Y la palabra de Dios aquí nos dice que nos juzgará y que nos espera una horrenda expectación de juicio. Dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Creemos que Dios es bueno, creemos que Dios es maravilloso, creemos que Dios es amor y es cierto. Pero cuando Él vino al mundo y se hizo hombre, vino porque no había un justo en la tierra, uno. Y para no hacer lo que hizo en el tiempo de Noé, que destruyó la humanidad, y para que cesaran los sacrificios que se hacían, que ya eran una burla y que ya no los aceptaba, Él tomó una decisión, y a Él sea la honra y la gloria, de venir al mundo humillándose, haciéndose hombre, igual que tú y que yo, el Dios Todopoderoso. Y hizo una última cosa: morir en una cruz, ser humillado. El Dios Todopoderoso se humilló, lo pisotearon, lo escupieron y ofrendó su vida, porque nadie se la quita, Él es Dios. Ofrendó su vida carnal y murió en esa cruz y derramó hasta la última gota de su sangre para que tú y yo y todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos dejó su palabra. Y de aquí en adelante, de ese momento en adelante, cuando se rompe el velo y viene la salvación también para los gentiles, porque no había salvación para los gentiles, y no vino a los gentiles, sino a los suyos vino, a Israel. Pero Dios nos da la oportunidad de ser salvos a todo aquel que crea que Él es Dios, que Jesús es Dios, y nos dio un nombre que es sobre todo nombre. A todo aquel que crea que Él es Dios, que se reconozca pecador, se arrepienta, a ellos les dio la salvación. Pero si nosotros no estamos preocupados por conocer su palabra, por aplicar su palabra en nuestra vida, entonces no nos interesó. No nos interesó su sacrificio. Y eso es pisotear la sangre de Dios. Eso es pisotear su sangre, que no nos haya importado lo que Él hizo, el nuevo pacto, el nuevo regalo de salvación que nos dio. Entonces, una horrenda expectación de juicio nos espera si nosotros no hacemos caso a la voluntad de Dios. Ese Dios de amor, ese Dios de misericordia, un día va a estar como un rey justo, juzgando a los vivos y a los muertos, conforme a lo que hayamos hecho en la vida, conforme a lo que esté escrito en el libro de la vida de cada uno de nosotros, conforme a eso seremos juzgados. Y no es un Dios corruptible, es un Dios justo, es un Dios verdadero, es un juez verdadero. Tal vez un juez de la tierra lo podemos comprar con dinero, pero a Dios no lo vamos a comprar con dinero. Entonces, si nosotros no hacemos conforme a su voluntad, una horrenda expectación de juicio nos espera. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y vamos ahí a Hebreos 6:4 al 8, dice la palabra de Dios. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios.
pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Amén. Dice la palabra de Dios que Dios ya vino y se hizo hombre y murió en una cruz y pagó por nuestros pecados. Y nosotros ya tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Y si volvemos a pecar, teniendo el conocimiento de la palabra de Dios, dice, entonces lo tenemos que matar otra vez o él tendría que morir otra vez para que esos pecados no sean perdonados. Lo que tenemos que buscar es pedirle perdón a Dios, pedirle a Dios que tenga misericordia y que nos ayude a alcanzar la vida eterna. Aquí dice que la hierba que produce buen fruto es bendecida, pero la hierba de espinos que produce mal fruto, dice, está próxima a ser maldecida y echada en el fuego. Amén. Qué importante pues es que nosotros comprendamos la palabra de Dios. Y dice en Mateo 12, 25 al 30. Dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belzabú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? Aquí nos dice la palabra de Dios bien claro, porque cuando Dios hacía que los ciegos vieran, que los mudos hablaran, que los muertos resucitaran, los escribas y los sacerdotes decían que lo hacía por medio de Belzabú, por medio de Satanás. Era el que le daba el poder para que hiciera eso. Entonces Jesús dijo, si yo le saco los espíritus, los malos espíritus por medio de Satanás, dice, entonces estoy yendo en contra de mí mismo. Dice, nadie que esté en contra, ninguna casa que esté en contra de sí mismo, dice, permanecerá. Todo el que esté en contra de sí mismo será destruido. Dice, pero si yo lo hago en el nombre poderoso de Dios, si yo lo hago conforme a la voluntad de Dios, dice, entonces estás alcanzando la salvación. Esa es la apostasía. Negar que Jesús es Dios. Darle la espalda a Dios. Cuando ellos le dijeron que por Satanás hacían las cosas. Realmente nosotros, ¿cómo glorificamos a Dios? ¿Cómo agradamos a Dios? ¿Cuánto nos preocupa esa situación? Amén. Bien, para concluir, vamos a 1 de Juan 5, 16 al 21. Y veamos qué dice aquí la palabra de Dios en 1 de Juan 5, 16 al 21. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo digo que no se pida. Toda justicia es pecado, pero hay pecado de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado de Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dice el 21, hijitos, guardaos
de los ídolos. Amén. Dios es el verdadero. Dios es el verdadero. Pero hay tantos dioses, hay tantas estatuas, tantas imágenes, que de verdad vemos videos que son lamentables, que son tristes, cientos de miles de personas queriendo tocar un pedacito de madera, un pedacito de bronce, de plata, una estatua que es llevada porque no tiene vida. Eso es apostasía. Darle la honra y darle la gloria a los dioses de madera, de plata, a las pinturas, cuando tenemos un Dios poderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que hizo el universo, el que hizo la tierra, el que nos da la vida. Esa es la apostasía. Que nosotros honremos a otros diosesillos, que le demos la espalda a Dios, que escuchemos a aquellos predicadores, aquellos que hablan de la palabra de Dios para su beneficio propio, aquellos que no honran al Dios Todopoderoso. Esa es la apostasía. Apostasía es que tú, conociendo la palabra de Dios, hagas lo que a Dios no le agrada. Dice la palabra de Dios que el tal pisotea la sangre de Jesús, porque no toma en cuenta el pacto que hizo Dios. Él vino y hizo un pacto. Yo muero por ti en la cruz, pago por tus pecados. Tú escudriña mi palabra y vívela, hazla, y tú alcanzarás la vida eterna. Pero si haces lo contrario de lo que está manifestado en este libro, que es la Biblia, es apostasía y no alcanzarás la vida eterna. Eso está escrito en la Biblia. Por eso yo te invito, en el amor de Cristo, a que busquemos a Dios, a que nos preparemos, a que glorifiquemos su nombre, a que lo honremos, a que le demos el primer lugar en nuestra vida. Las iglesias no son las iglesias de material o de madera. La iglesia eres tú, soy yo. Nosotros somos el templo de Dios. Y Dios no mora en un templo sucio. Dios no mora en un templo que le da la espalda. Dios no mora en un templo apóstata. Dios mora en un corazón limpio, en un corazón que glorifica al Rey de Reyes y que lo pone como primer lugar en su vida. Y que lo deja que vaya adelante de cada paso que da, de cada decisión, y que espera en Él. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y yo te invito en el amor de Cristo a que glorifiquemos al Dios Todopoderoso y que le demos gracias por ese regalo que nos dio, que es la salvación. Búscalo, Cristo te ama. Que Dios te bendiga, exhorta a tu familia, a todos aquellos que conoces, invítalos a la salvación. El reino de los cielos está cerca. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y hasta el próximo video.